sudor, turbocina y hule quemado. A eso huele el fracaso. Sofía se limpió la grasa de los nudillos, observando cómo el F5 temblaba bajo el calor del asfalto. Pensaban que era una simple mecánica, una chalana de hangar, una técnica fracasada. Nadie sabía que su sangre bombeaba a Mach 2 hasta que la sirena aulló. El concreto irradia calor de una manera que se siente intensamente personal. Se cuece hacia arriba a través de las gruesas suelas de goma de tus botas con casquillo, más allá de la tela ignífuga de tu overol, y se asienta en algún lugar profundo de la médula de tus espinillas. Sofía Ramírez odiaba el concreto, odiaba la gravedad que la mantenía clavada a él. Pásame la llave de torque, la de 3/8, no la de media, y no la tires esta vez. Su voz sonaba ahogada bajo el vientre de titanio del F5E Tigre II. Estaba contorsionada dentro de un panel justo detrás de la bahía de armas de estribor, respirando un aire con un ligero sabor a fluido hidráulico y ozono. Una pesada llave manchada de grasa se deslizó por el asfalto, deteniéndose a centímetros de su oreja. Beto, su jefe de equipo, gruñó desde algún lugar cerca del tren de aterrizaje. Andas muy pinche exigente hoy, Ramírez. Estamos a 40 grados aquí afuera. El jet no se va a desintegrar si te tomas un descanso para tomar agua. El jet se va a desintegrar por completo si el bus de aviónica no está bien asentado. Beto, murmuró Sofía, buscando a ciegas la herramienta. Sus dedos encontraron el frío acero, era lo único fresco en toda la línea de vuelo. Giró la muñeca, apretando un tornillo obstinado. Sus nudillos eran un mosaico de moretones amarillentos y raspones rojos recientes. La vida de una contratista civil de la Sedena en la base aérea militar No. 1 de Santa Lucía era de todo menos glamorosa. Era un ejercicio diario de mantener máquinas que costaban más que pequeñas naciones isleñas, pilotadas por chavos que parecían que todavía deberían estar en la prepa. Sofía tenía 36 años. Para los tenientes de cara fresca que se pavoneaban por el edificio del escuadrón, ella era solo un mueble más del hangar. Una mujer silenciosa, ligeramente cínica, con prematuros mechones grises en su chongo apretado, que sabía cómo reiniciar el temperamental receptor de alerta de radar del Tigre más rápido que nadie en el centro del país. No la conocían. Veían las manchas de aceite en sus rodillas y asumían que ahí terminaba su ambición. No sabían de los 5 años que pasó en la Fuerza Aérea Mexicana, volando F5 en misiones de intercepción. No sabían de la noche sobre la Sierra de Sinaloa, la catastrófica falla de motor que no fue su culpa, o la agonizante eyección que le comprimió la columna y la dejó en tierra permanentemente. La junta médica dijo que sus vértebras, L4 y L5, estaban demasiado comprometidas para soportar las fuerzas G. La burocracia le había cortado las alas con una pila de papeles más gruesa que un directorio telefónico, así que ahora arreglaba los aviones que no podía volar. Era una elección de carrera masoquista, como si una persona hambrienta aceptara un trabajo como crítico gastronómico. Ahí viene el mayor Corona, gritó Beto, sus botas arrastrándose contra el pavimento. Termina ya, Sofía. Va a hacer la prueba de motor antes del simulacro de alerta. Sofía le dio al tornillo un último y violento apretón. Se deslizó de debajo de la bestia, parpadeando contra el cegador sol del mediodía. El tigre reposaba en el asfalto como un depredador alfa dormido. Su pintura de camuflaje gris absorbía la luz. El mayor Corona se acercaba, con el casco bajo el brazo. Era un piloto de pruebas experimentado de casi 50 años, con unos kilos de más en la cintura, pero universalmente respetado. Le ofreció a Sofía un asentimiento educado y displicente, del tipo que los oficiales le dan al personal de apoyo. ¿Está listo, Ramírez?, preguntó Corona, comenzando ya su inspección alrededor del avión. Bus de aviónica reasentado, mi mayor. Los diagnósticos están en verde. La APU ha estado un poco mañosa al arrancar, pero aguantará. Sofía se limpió las manos en un trapo, dando un paso atrás. No miró a Corona, miró la cabina, el asiento eyectable vacío y expectante. Su estómago sintió esa familiar y patética punzada de anhelo. Enterado, dijo Corona. Subió la escalera, metiendo las piernas en la cabina con una facilidad practicada. Sofía lo observó abrocharse. Conocía la secuencia de memoria. El clic del arnés, la conexión del traje anti-G, el chasquido del cable de comunicaciones.
Sabía exactamente cómo se sentía cuando la carlinga zumbaba al cerrarse, sellándote del mundo ruidoso y caótico, y encerrándote en una burbuja silenciosa y presurizada de puro potencial. Libre. La voz de Corona crujió débilmente desde el altavoz externo. La unidad de potencia auxiliar cobró vida con un chillido. Era un sonido agudo y estridente que hizo que una bandada de pájaros saliera volando de las vigas del hangar. El olor a turbocina cruda se hizo más denso en el aire. Sofía se dio la vuelta, dirigiéndose al carro de herramientas. Era rutina. Otra prueba de motor. Otro día viendo a alguien más dejar la tierra. Entonces, el claxon de la base estalló. No era el aullido constante y pulsante de un simulacro. Era el chillido errático y ensordecedor de una alerta real, de una emergencia de «no es mamada». Beto dejó caer su portapapeles. ¿Qué diablos? No tenemos ningún simulacro programado. Por el sistema de altavoces de la base, una voz ladró, distorsionada por el volumen y el pánico. Postura de alerta alfa. Todos los interceptores disponibles a la pista activa. Tenemos un scramble de defensa aérea código rojo. Traza hostil, aproximándose. Repito, traza hostil aproximándose. Sofía se congeló. Una traza hostil sobre el centro del país. Eso no había sucedido en décadas. Se giró, mirando por la línea de vuelo. Los hangares de alerta estaban a casi 1 kilómetro de distancia. A través de la bruma temblorosa del calor, pudo ver el caos desatándose. Los camiones de combustible intentaban desesperadamente desconectarse de los dos casas de alerta, pero una de las mangueras se había atascado. Un enorme remolcador bloqueaba la calle de rodaje. Los interceptores primarios estaban atrapados. «Están bloqueados», susurró Beto, mirando el puto desmadre al final de la rampa. «Los pájaros de alerta no pueden salir». El altavoz crujió de nuevo. La voz del despachador completamente desprovista de compostura militar. «Cualquier piloto disponible. Tenemos una aeronave pesada sin respuesta descendiendo rápidamente hacia la zona de exclusión de la capital. Necesitamos un pájaro en el aire hace 2 minutos». Sofía miró el F-5 frente a ella. La APU aullaba. Los motores estaban revolucionados, gimiendo con un empuje apenas contenido. Estaba cargado de combustible, armado y listo. Miró la cabina. Corona estaba sentado allí, con el casco puesto. No había bajado la carlinga. No se movía. «Mayor», gritó Beto, ahuecando las manos sobre su boca. «Mayor, lo necesitan». Corona no se volteó. Su cabeza estaba desplomada hacia adelante, su máscara de oxígeno descansando contra la consola central. Algo anda mal. Sofía no pensó. La letargia de la tarde sofocante se desvaneció, reemplazada por una descarga helada de adrenalina. Corrió hacia el jet, trepó por la escalera amarilla, sus botas resbalando en los peldaños de metal. Cuando llegó al borde de la cabina, el olor la golpeó primero. No era solo el hule rancio de la máscara, o el cuero del asiento. Era el hedor agrio y penetrante de una enfermedad repentina, de sudor, de vómito. Corona estaba convulsionando ligeramente. Sus manos estaban crispadas en garras blancas sobre su regazo. Su rostro, visible bajo el visor, era del color de la ceniza húmeda. «Corona. Oiga, míreme». Sofía lo agarró del hombro. Él gimió, un sonido húmedo y ronco. Un infarto masivo al miocardio. Un infarto de los feos. Miró hacia el asfalto. Beto la miraba desde abajo, paralizado. «Beto trae un médico, ahora», gritó por encima del rugido de los motores. Desabrochó el arnés de Corona con dedos frenéticos y temblorosos. Sus nudillos rozaron la palanca de armado del asiento eyectable. Un peligro aterrador. Tenía que sacar a un hombre de 90 kilos de un espacio confinado sin activar accidentalmente los cohetes debajo de él. Lo agarró por el cuello del traje de vuelo y tiró. Corona era un peso muerto. Se deslizó de lado, su cabeza colgando. Con un nauseabundo gruñido de esfuerzo, Sofía lo arrastró hacia la escalera, casi cayendo hacia atrás. Beto apareció de repente, subiendo a mitad de camino para ayudarla a bajar al mayor inconsciente al concreto. Corona golpeó el suelo con fuerza, pero Beto ya estaba haciendo compresiones torácicas. El jet seguía en marcha. La carlinga estaba abierta, las pantallas interiores brillaban. El radar emitía pings.
La radio en la consola escupía estática. Torre Santa Lucía a Tigre 01. Lo vemos encendido en la rampa de mantenimiento. ¿Puede rodar? Tenemos un Boeing 737 fuera de control, a 30 kilómetros del espacio aéreo de la Ciudad de México. Totalmente sin respuesta, perdiendo altitud. Si hay alguien vivo ahí, lo necesitamos en el aire. Sofía estaba de pie en la escalera, su mano descansando sobre la suave fibra de vidrio del borde de la cabina. Era una civil. No había volado en 6 años. Su autorización médica era inexistente. Si se subía a ese asiento, estaría cometiendo un delito federal. Sería sometida a consejo de guerra, demandada, probablemente encarcelada. Sus manos temblaban. Un sudor frío brotó en su frente, congelándose en el calor sofocante. Sintió una violenta náusea. La parte racional de su cerebro le gritaba que bajara, que ayudara a Beto con el RCP, que dejara que los militares resolvieran su propio fracaso catastrófico. Pero miró el asiento vacío. Luego miró al cielo. Un azul brumoso e inocente. En algún lugar allá arriba, un avión de pasajeros secuestrado, o sin control, se precipitaba hacia una ciudad de millones. Necesitamos un pájaro en el aire. Hace 2 minutos, Sofía tragó la bilis en su garganta. No se sentía como una heroína. Se sentía como una idiota imprudente cometiendo el peor error de su vida. Pasó la pierna por encima de la consola y se dejó caer en el asiento. El asiento se sentía exactamente igual. Fue una revelación aterradora y reconfortante. 6 años de óxido, 6 años de decirse a sí misma que había superado esto, se desvanecieron en el segundo en que su columna presionó contra el firme acolchado. La cabina la envolvió como un guante hecho a medida. No le importaba su baja médica. No le importaba que no llevara un traje anti-G, solo le importaban los comandos. Sofía agarró el casco de corona de donde había caído en el espacio para los pies. Estaba húmedo con su sudor. Hizo una mueca, conteniendo otra oleada de náuseas, y se lo embutió en la cabeza. Le quedaba un poco grande, la correa de la barbilla suelta, pero no tenía tiempo para ajustarlo. Se puso la máscara de oxígeno y la enganchó. Inhaló. El aire sabía metálico y seco. Sabía a vida. Sus manos se movieron con una precisión fantasmal y autónoma. Conectar el cable de comunicaciones. Abrochar el arnés. Clic, clic, clac. Alcanzó el interruptor de la carlinga. La enorme burbuja de plexiglas zumbó, descendiendo pesadamente, sellándose con un golpe sólido y presurizado. El rugido ensordecedor de los motores en el exterior se silenció al instante, reducido a un profundo zumbido vibrante en su pecho. Estaba sola. Tigre 01, aquí Torre Santa Lucía. ¿Me copia? Necesitamos un reporte. ¿Está rodando? La voz en sus auriculares era frenética, al borde del pánico. Sofía pulsó el interruptor del micrófono en el acelerador. No usó el indicativo de corona. No usó su antiguo indicativo de la Fuerza Aérea. Simplemente, les dijo la verdad. Torre Santa Lucía, aquí piloto no verificado en Tigre 01. Me llevo el avión. Despejen la pista activa, o rodaré por el pasto. Hubo un profundo y atónito silencio en la frecuencia. Repita quién habla. 01. Apague motores inmediatamente. ¿Mayor Corona es usted? Corona está en el asfalto con un evento cardíaco. Los pájaros de alerta están bloqueados. Estoy rodando. Sofía no esperó permiso. No podía permitirse que lo debatieran. Agarró el acelerador con la mano izquierda y la palanca de control lateral con la derecha. Sus palmas estaban resbaladizas. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Empujó los aceleradores hacia adelante. El F5 se estremeció. Los potentes motores General Electric 85 revolucionándose. El empuje fue instantáneo, empujándola ligeramente hacia atrás en el asiento. Pateó los pedales del timón, dirigiendo la rueda de nariz. El pesado caza se lanzó hacia adelante, saliendo de la rampa de mantenimiento. Por el rabillo del ojo, vio a Beto detener su RCP por medio segundo, mirando el avión en movimiento con absoluta incredulidad. Luego volvió a bombear el pecho de Corona. 01. No está autorizada. Apague sus motores inmediatamente. Las fuerzas de seguridad van en camino a su posición. Aborte, aborte. El controlador de la torre estaba gritando ahora. Sofía lo ignoró. Metió el jet en la calle de rodaje.
acelerando mucho más rápido de lo que permitían las regulaciones. El concreto se volvió borroso bajo ella. Más adelante, vio las luces azules intermitentes de 2 camionetas de la policía militar corriendo por el asfalto, tratando de cortarle el paso. Idiotas, pensó. Se van a matar. Empujó los aceleradores aún más. El jet rugió, ganando velocidad. Las camionetas de la PM frenaron en seco, desviándose bruscamente para evitar la envergadura del caza que se aproximaba. Pasó junto a ellos a 60 nudos. Torre. Necesito un vector hacia el boguey, dijo Sofía, su voz sorprendentemente firme, aunque su pierna temblaba violentamente contra la consola central. Deme el rumbo, o volaré a ciegas hacia el espacio aéreo de la Ciudad de México. Piloto desconocido, está cometiendo robo de un activo militar. Si despega, será considerada hostil y derribada. Era una voz nueva, más profunda. El comandante de la base. ¿Con qué?, espetó Sofía. Sus pájaros de alerta están atorados detrás de una pipa de combustible. Para cuando despeguen, S-737 va a ser un cráter humeante en el zócalo. Deme el puto vector. Silencio. Un silencio terrible y agonizante que duró 3 segundos. Luego, la voz del controlador regresó, tensa y resignada. Vector 049. Ascienda a Ángeles 30. El boguey desciende a través de 15.000, velocidad 400 nudos. Transpondedor 7500. El código de secuestro. Copiado. 049. Ángeles 30. Sofía alineó el Tigre en la línea central de la pista activa. No se detuvo para las verificaciones finales. No revisó los compensadores. Simplemente alineó la nariz y metió los aceleradores a fondo. En postcombustión total. La respuesta fue violenta. Miles de libras de empuje la patearon en la columna. La aceleración fue salvaje, completamente diferente a cualquier cosa que recordara. No fue un empujón, fue una explosión. La fuerza G la aplastó contra el asiento, inmovilizando sus brazos, sacándole el aire de los pulmones. Sus piernas sin traje anti-G se sintieron pesadas como plomo. Mientras la sangre se precipitaba hacia abajo, apretó los dientes, tensando sus músculos abdominales, forzando la sangre de regreso a su cerebro. Jala, jala, jala. Respiraba en ráfagas cortas y agudas, luchando contra el velo gris que amenazaba los bordes de su visión. La pista desapareció. El indicador de velocidad del aire giró salvajemente. 100 nudos, 150, 200. Tiró de la palanca hacia atrás. La nariz se levantó. Las ruedas dejaron el concreto. La pesada conexión vibrante con la tierra fue cortada, reemplazada instantáneamente por la pureza sin fricción y aterradora del vuelo. Sofía replegó el tren de aterrizaje. No ascendió en un ángulo suave. Mantuvo la palanca hacia atrás, apuntando la nariz del Tigre casi directamente hacia el brumoso cielo azul. Las fuerzas G la aplastaron. Su espalda baja lesionada gritó en una protesta súbita y agonizante, un dolor agudo y punzante que se irradiaba por su pierna derecha. Se mordió el labio con tanta fuerza que saboreó el cobre. El dolor era real, la mantenía en tierra, pero fue eclipsado por la pura y sin adulterar emoción del ascenso. Era un misil. Atravesó la capa de nubes a 10,000 pies en segundos, el vapor blanco explotando violentamente sobre la carlinga. Torre, jadeó Sofía en el micrófono, luchando contra la presión en su pecho. Tigre 01 está en el aire, armamento activo, voy de cacería. La radio permaneció en un silencio sepulcral. No tenían idea de quién era ella, pero mientras superaba los 20,000 pies, virando bruscamente hacia el noreste, Sofía Ramírez finalmente sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, a 28,000 pies. El cielo se despoja de su azul acogedor y se tiñe de un morado magullado y aterrador. Sofía revisó su pantalla de radar, el brillo verde reflejándose en el visor sudado y demasiado grande que se le resbalaba por la nariz. El dolor en su columna ya no era una molestia sorda. Era un alambre al rojo vivo enhebrado a través de sus vértebras. Cada microajuste de la palanca de control enviaba una nueva sacudida de fuego hacia su pelvis. Como no tenía un traje anti-G para apretar mecánicamente sus piernas y forzar la sangre de regreso a su cerebro,
Estaba contrayendo manualmente sus pantorrillas y muslos hasta que se acalambraban en nudos duros y agonizantes. Sabía a café viejo y miedo metálico. 01. Aquí centinela. Una nueva voz resonó en sus auriculares. Era nítida, autoritaria y completamente desprovista del pánico anterior de la torre de la base. El sector de defensa aérea. SIV. Authentiquese. Centinela. 01 es piloto no verificado. Ex Fuerza Aérea. Jadeó Sofía, aflojando su agarre en la palanca lo suficiente como para restaurar la circulación en sus dedos entumecidos. No tengo códigos, pero tengo un blanco fijado en su transpondedor 7500. Está a 20 millas de mi nariz, descendiendo a través de 18.000. Una pausa en la radio. El zumbido de la aviónica del Tigre se sentía ensordecedor en el silencio. Copiado 01. Respondió la voz, sombría y clínica. Las reglas de enfrentamiento son las siguientes. Intercepte e identifique. Si confirma intención hostil o pérdida de control de la tripulación, tiene autorización para abrir fuego y defender la zona de exclusión de la capital. Acuse de recibo. Autorización para abrir fuego. Las palabras se asentaron como plomo en su estómago. Le estaban dando permiso a una mecánica civil para derribar un avión comercial sobre suelo nacional. Esa era la realidad del mundo moderno. La matemática era brutal pero simple. Sacrificar a 200 para salvar a 10.000. 01 copia, susurró Sofía. Empujó los aceleradores. El F5 devoró la distancia. En 90 segundos, el objetivo se materializó a través de la delgada bruma estratosférica. Era un Boeing 737 pintado con la insípida librea corporativa blanca y azul de una aerolínea nacional de bajo costo. Sofía ladeó el Tigre, colocando su casa junto al enorme avión de pasajeros. La escala descomunal del 737 eclipsó el sol, proyectando una sombra larga y fría sobre su carlinga. Se acercó más. La punta de su ala a menos de 15 metros del fuselaje del Boeing. La proximidad era increíblemente peligrosa. La estela aerodinámica del avión más pesado amenazaba con succionarla, obligándola a patear constantemente el timón para mantener la separación. Miró hacia la cabina. El cristal era grueso, brillando con la luz del sol, pero pudo verlos. El copiloto estaba completamente desplomado hacia adelante, su rostro hundido en el volante de control. De pie sobre el asiento del piloto había un hombre con una chamarra oscura. Tenía una mano envuelta ferozmente alrededor del cuello del capitán, la otra empujando con fuerza la columna de control, forzando la nariz hacia abajo. No era un evento de despresurización, era una masacre en progreso. Centinela 01, dijo Sofía. Su voz temblaba tanto que tuvo que morderse la lengua para estabilizarla. Confirmación visual. Cabina comprometida. El secuestrador está forzando activamente la aeronave hacia abajo. Están alineados perfectamente con el centro histórico. 3 minutos para el Palacio Nacional. 01. Tiene autorización para atacar. Neutralice el objetivo. Sofía cerró los ojos por una fracción de segundo. Se imaginó a los pasajeros sentados en la cabina, a solo unos metros de su ala derecha. Probablemente estaban gritando. Probablemente estaban rezando. Eran total y desesperadamente inocentes. Activó el interruptor maestro de armas. El HUD cambió de la simbología de navegación a una retícula brillante y letal. Su pulgar se cernía sobre el botón rojo de liberación de armas. Un misil Sidewinder AIM 9X rastrearía la firma de calor del avión, detonaría dentro del motor y arrancaría el ala limpiamente. El Boeing se desintegraría, lloviendo escombros en llamas, combustible y cuerpos humanos sobre los densamente poblados suburbios de Nezahualcóyotl debajo de ellos. No podía hacerlo. La mecánica del asesinato en masa se sentía completamente ajena a sus manos. No, exhaló Sofía en la máscara. 01, ejecute. Es una orden directa. Neutralice el objetivo. Negativo, centinela. No voy a llover 100 toneladas de metralla sobre una colonia, gruñó Sofía, su cerebro cínico y agotado de mecánica secuestrando de repente su entrenamiento de piloto. Miró el enorme motor turbofán giratorio del Boeing en el ala izquierda. Voy a eliminar los hidráulicos del lado izquierdo. Voy a arrastrarlo hacia el agua, antes de que Siva pudiera gritarle. Sofía bajó la nariz del Tigre.
deslizándose violentamente por debajo del vientre del Boeing. Giró bruscamente a la derecha, luchando contra una nauseabunda ola de vértigo, y apareció en el costado de babor del avión. No seleccionó un misil. Cambió al cañón Vulcan M60 y 1A2. El puntero digital brillante en su HUD se deslizó sobre el enorme motor izquierdo del 737. No solo estaba apuntando, estaba calculando el ángulo exacto para cortar las líneas hidráulicas sin encender los tanques de combustible centrales. Apretó el gatillo. El F-5 se sacudió violentamente. El cañón no sonó como un arma. Fue un rugido gutural y aterrador, como una lona rasgándose en un huracán. Una corriente concentrada de proyectiles incendiarios perforantes de 20 milímetros brotó de la raíz del ala de estribor del Tigre. El olor a cordita quemada inundó instantáneamente la cabina a través del sistema de aire, agudo y ácido, picando los ojos de Sofía. Los proyectiles masticaron la cubierta del motor del Boeing. No fue una explosión limpia de Hollywood. Fue una carnicería mecánica y fea. El metal se despegó en tiras dentadas. Una espesa columna de humo negro y grasiento vomitó del escape. Chispas llovieron hacia atrás, danzando frenéticamente en la corriente de aire. El avión de pasajeros reaccionó al instante, con el empuje repentinamente cortado en el lado izquierdo. La aeronave viró violentamente. El secuestrador que luchaba con los controles en el interior no tuvo ninguna oportunidad contra la repentina y abrumadora resistencia aerodinámica. El enorme avión se inclinó bruscamente a la izquierda, arrancando su nariz del horizonte de la Ciudad de México y zambulléndose hacia la extensión fangosa y brillante de lo que quedaba del lago de Texcoco. Sofía lanzó al Tigre a un picado pronunciado para seguirlo, su estómago saltando a su garganta. 01. ¿Cuál es su estatus? El radar muestra al objetivo desviándose rápidamente. El objetivo está inutilizado, gruñó Sofía, luchando contra las fuerzas G mientras igualaba desesperadamente el caótico descenso del Boeing. El dolor en su columna era cegador ahora. Va a caer al agua. El 737 cayó como un pájaro herido. El suelo se precipitó con una velocidad aterradora. A 2,000 pies. El secuestrador pareció perder el control por completo. El avión giró 90 grados, la punta de su ala izquierda apuntando directamente hacia el agua gris y revuelta de la laguna. Sofía tiró con fuerza de la palanca, sacando a su casa del picado. La fuerza G la golpeó como un batazo de béisbol. Su visión se redujo a un túnel gris oscuro. La sangre abandonó su cabeza, acumulándose inútilmente en sus piernas. Escuchó un extraño gemido animal, solo para darse cuenta un segundo después de que provenía de su propia garganta. Debajo de ella, el Boeing golpeó el agua. No fue un chapoteo. Fue una erupción. El ala izquierda atrapó la superficie, haciendo que el fuselaje diera una voltereta violenta. El agua se disparó a cientos de pies en el aire, oscureciendo momentáneamente los restos en una nube de niebla blanca y humo negro. Sofía se niveló a 3,000 pies, su pecho agitándose contra las restricciones del arnés. Ladeó suavemente, mirando hacia abajo a través de la carlinga. El fuselaje estaba roto en 3 pedazos masivos, flotando en el agua. Las balsas salvavidas amarillas ya comenzaban a inflarse automáticamente. La gente iba a sobrevivir. No todos, pero suficientes. Centinela, objetivo neutralizado. Carraspeó Sofía, con la garganta en carne viva. Los restos están en la laguna. Mande a la guardia costera. Bueno, a quien sea. Copiado, 01. Qué pinche pilotaje. Regrese a la base. La adrenalina que la había sostenido durante los últimos 10 minutos se evaporó instantáneamente, dejando tras de sí un agotamiento frío y aplastante. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el jet estable en el rumbo de regreso a Santa Lucía. El fuego en su espalda se había convertido en una agonía profunda y palpitante que hacía de cada respiración una tarea. El aterrizaje no fue bonito. Sus piernas se sentían como bloques de cemento. Estrelló el Tigre con fuerza contra el concreto, los neumáticos chillando en protesta, quemando hule contra el asfalto. Salió de la pista activa y rodó hacia la rampa de mantenimiento. No se molestó en buscar un lugar para estacionar. Simplemente cortó los motores. El rugido ensordecedor de los General Electric se redujo a un silbido agudo,
y luego se asentó en un silencio pesado y crepitante. Las pantallas se apagaron. La cabina se volvió instantáneamente sofocante bajo el sol de la tarde. Sofía pulsó el interruptor de la carlinga. El cristal se levantó, dejando entrar una ráfaga de aire caliente y húmedo del Valle de México. Olía exactamente como lo había dejado: sudor, turbocina y hule quemado. Apoyó la cabeza en el asiento eyectable y cerró los ojos. A través del zumbido en sus oídos, escuchó el chirrido de los neumáticos de los vehículos de la policía militar, rodeando el jet. Escuchó el distintivo chasquido metálico de los rifles FX-05, siendo amartillados y apuntados a su cabeza. «Salga de la aeronave con las manos en alto. Hágalo ahora», gritó una voz a través de un megáfono. Sofía se desabrochó lentamente la máscara de oxígeno, dejándola caer contra su pecho. Se desabrochó el arnés, moviéndose con la lentitud rígida y atroz de una mujer del doble de su edad. Se levantó del asiento y se paró en el borde de la cabina. Debajo de ella, una docena de elementos de las fuerzas de seguridad tenían sus armas apuntando a su pecho. Beto estaba de pie detrás de ellos, con las manos en la cabeza, mirándola con absoluto shock. Sofía no se sentía como una heroína, se sentía como una mecánica cansada y rota que acababa de cometer una docena de delitos federales. Miró las manchas de grasa aún embarradas en sus nudillos, luego levantó sus manos temblorosas e imperfectas hacia el aire sofocante.